El idioma español, también conocido como castellano, es una de las lenguas más habladas del mundo. En la actualidad, más de 500 millones de personas lo utilizan como lengua materna o segunda lengua, y es idioma oficial en más de 20 países. Sin embargo, el español no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de un largo proceso histórico que abarca más de 2000 años. Su evolución está profundamente ligada a la historia política, social y cultural de la península ibérica y de América Latina. A lo largo de los siglos, el español ha recibido influencias de numerosas lenguas y civilizaciones, lo que lo ha convertido en un idioma rico, diverso y dinámico. Las lenguas prerromanas de la península ibérica. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por diversos pueblos que hablaban diferentes lenguas. Entre ellas se encontraban el íbero, el celta, el celtíbero, el tartesio y el vasco. Estas lenguas se conocen como lenguas prerromanas. Aunque la mayoría de estas lenguas desaparecieron con el tiempo, dejaron una huella en el español actual, especialmente en nombres de lugares como Madrid, Segovia, Toledo o Ebro. El vasco es la única lengua prerromana que aún se conserva, y también influyó en la pronunciación y algunos rasgos fonéticos del español. La romanización y el latín vulgar. En el año 218 a.C., los romanos iniciaron la conquista de la península ibérica. Con ellos llegó el latín, que se convirtió en la lengua dominante durante varios siglos. Sin embargo, el latín que hablaban los soldados, comerciantes y colonos no era el latín clásico de los escritores, sino el latín vulgar, una forma más simple y hablada. El latín vulgar se fue mezclando con las lenguas prerromanas y con el paso del tiempo evolucionó de manera diferente en cada región. Este proceso dio origen a las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, diversos pueblos germánicos invadieron la península ibérica, especialmente los visigodos. Aunque estos pueblos no impusieron su lengua, sí dejaron algunas influencias léxicas en el español. Palabras como guerra, robar, espía y yelmo tienen origen germánico. Además, los visigodos adoptaron el latín como lengua oficial, lo que permitió la continuidad del proceso de evolución del latín hacia el romance hispánico. La influencia del árabe al andaluz. En el año 711, los musulmanes invadieron gran parte de la península ibérica y establecieron Al-Ándalus, que duró aproximadamente 8 siglos. Durante este periodo, el árabe tuvo una enorme influencia en el desarrollo del español. Se estima que más de 4.000 palabras españolas provienen del árabe, especialmente en campos como la agricultura, la ciencia, la arquitectura y la vida cotidiana. Ejemplos comunes incluyen azúcar, aceite, almohada, álgebra, alcalde, alfombra y ojalá. Además del vocabulario, el árabe influyó en la pronunciación y en la estructura de algunas expresiones del español. El nacimiento del castellano. Entre los siglos IX y XI, el latín vulgar hablado en la región de Castilla comenzó a diferenciarse claramente y dio origen al castellano. Este romance se expandió gracias al avance de la reconquista cristiana hacia el sur. Uno de los documentos más antiguos escritos en romance castellano son las glosas emilianenses, siglo X, anotaciones en los márgenes de textos en latín que muestran una lengua ya distinta del latín clásico. Alfonso X y la consolidación del castellano. En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio desempeñó un papel fundamental en la consolidación del castellano como lengua de cultura y administración. Bajo su reinado, se promovió el uso del castellano en documentos oficiales, obras científicas, históricas y jurídicas. Gracias a Alfonso X, el castellano ganó prestigio y comenzó a desplazar al latín como lengua escrita.
Este fue un paso clave para su estandarización y expansión. El español en la Edad Media. Durante la Edad Media, el castellano continuó evolucionando y enriqueciéndose. Surgieron importantes obras literarias como El Cantar de Mio Cid, considerada la primera gran obra de la literatura española. El idioma todavía no estaba completamente unificado y existían muchas variaciones regionales. Sin embargo, el castellano se fue imponiendo progresivamente sobre otros romances peninsulares. El español en el Renacimiento y la gramática de Nebrija. En 1492 ocurrieron tres hechos fundamentales para la historia del español. 1. La publicación de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. 2. El final de la Reconquista. 3. El descubrimiento de América. La obra de Nebrija fue la primera gramática de una lengua romance y tuvo como objetivo unificar y regular el idioma. Nebrija afirmó que la lengua siempre fue compañera del imperio, anticipando la expansión del español. La expansión del español en América, tras la llegada de los españoles a América, el idioma se expandió rápidamente por el continente. El español entró en contacto con numerosas lenguas indígenas como el náhuatl, el quechua, el guaraní y el aymara. Este contacto dio lugar a la incorporación de muchas palabras indígenas al español, como chocolate, tomate, canoa, maíz, puma y cacique. Además, surgieron variedades regionales del español con características propias en pronunciación, vocabulario y gramática. El siglo de oro. Durante los siglos XVI y XVII, el español vivió su máximo esplendor cultural, conocido como el siglo de oro. Grandes escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo enriquecieron enormemente el idioma. La publicación de Don Quijote de la Mancha en 1605 consolidó el español como una lengua literaria de gran prestigio internacional. La Real Academia Española. En 1713 se fundó la Real Academia Española, RAE, con el objetivo de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua. La RAE ha sido fundamental en la regulación del español mediante diccionarios, gramáticas y ortografías. Gracias a la RAE y a las academias asociadas en América, se ha mantenido una notable unidad del idioma a pesar de su amplia distribución geográfica. El español moderno. En los siglos XIX y XX, el español continuó evolucionando. La independencia de los países latinoamericanos fortaleció las variedades locales del idioma, aunque sin romper la unidad lingüística. La globalización, los medios de comunicación, Internet y las redes sociales han acelerado los cambios lingüísticos. El español ha incorporado numerosos anglicismos, especialmente en tecnología, ciencia y cultura popular. El español en la actualidad, hoy en día, el español es la segunda lengua materna más hablada del mundo y una de las más importantes en el ámbito internacional. Es idioma oficial en organismos como la ONU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El español continúa creciendo, especialmente en Estados Unidos, donde millones de personas lo utilizan diariamente. Su futuro se considera muy prometedor. Conclusión. La historia del idioma español es una historia de mestizaje, adaptación y evolución constante. Desde sus raíces en el latín vulgar hasta su expansión global, el español ha sabido absorber influencias y transformarse sin perder su esencia. Es un idioma vivo, diverso y en continuo crecimiento, que refleja la historia y la cultura de millones de personas en todo el mundo.